tema a tratar es sucesiones. La primera sucesión que vamos a ver es la sucesión mortis causa, que en derecho romano es conocida como la sucesión universal, que comprende en el libre poder que tenía el pater familia para disponer de sus bienes. De acuerdo con la autora Livia Reyes, la mortis causa, que es la causa de muerte, esta sucesión es la transmisión de derechos y obligaciones a uno o varios herederos después de que el difunto fallece. En los tiempos de Roma, la única persona que era susceptible del derecho a hacer la sucesión por mortis causa era el pater familia, ya que era quien estaba al frente de todo el patrimonio y las demás personas bajo su patria potestad. En esto también vemos que entra lo de la sucesión inter vivos, que consistía en la transmisión de derechos y obligaciones de una propiedad a otra persona y esta surtía efecto mientras ambos estuvieran vivos. De esto se desprende lo que es la adquisición de propiedad. La sucesión mortis causa es heredar derechos y obligaciones a una persona que sea capaz y tenga siempre y cuando la voluntad para poder cumplirla y ejercer lo que el difunto haya establecido. Esta solamente se da después de la difunción de la persona que cumple el papel de testador. La sucesión intervivos es el traspaso de una cosa de una persona hacia otra persona y esta solamente surte efecto mientras ambas personas estén vivas. La sucesión legítima es otra de las sucesiones que se daba en el derecho romano, la misma que se encontraba regulada por la ley de las 12 tablas. Esta solamente se daba en el caso cuando fallecía alguna persona y no dejaba testamento, cuando existía el testamento y no era válido porque no cumplía con las formalidades que la ley manifestaba, cuando fallecía primero el heredero antes que el testador y cuando el testamento se invalidaba con posterioridad, que no se entregaba a tiempo. En este también la autora Livia Reyes nos maneja la forma en el derecho antiguo romano de los estándares para la jerarquía en cómo se heredaba. Primero eran los heredes sui, que constituían a los descendientes legítimos, la esposa, los hijos, y después seguían los agnes, que eran los parientes colaterales. Si en dado caso de que los parientes colaterales más cercanos no aceptaran la herencia, se iba a los gens, que eran conocidos como agrupaciones civiles. Un ejemplo de ello era que la herencia se perdía, no quedaba el patrimonio con nadie de la familia del testador. Lo que hoy en día conocemos cuando una persona fallece y dice, decido donar todo a caridad, es cuando ya entra la intervención del Estado y se hace cargo para hacer la repartición de los bienes o bien sea en dinero a personas de escasos recursos. El orden para heredar era en primer lugar los descendientes. Estaban el padre, la madre y los hijos, que eran en primer lugar. En segundo estaban los hermanos y los familiares colaterales. Ya en tercero estaba, si no había familia, el viudo o la viuda en caso de que no hubiera divorcio. Y los hijos y la concubina que fueran del pater familia tenían derecho a recibir la sexta parte de la herencia. La testamentaria era en la que el difunto dejaba un testamento. Era la capacidad del ciudadano romano para dejar a alguien como su sucesor y también era quien quedaba al mando de la familia. La sucesión testamentaria prevalecía sobre la legítima. La autora Livia Reyes nos hace una referencia a Ulpiano. Para Ulpiano el testamento era la justa declaración de nuestra voluntad, hecha con solemnidad, a fin de que valga después de nuestra muerte. En esta sucesión podías dejar condiciones que se cumplieran después de la muerte del difunto. La capacidad para testar era y ser un digno heredero
se denominaba testamen facti, la cual se dividía en activa y pasiva. La activa era la capacidad de un ciudadano romano para poder dejar un testamento. Esta capacidad jurídica era para los sui juris, que eran los pater familia. Solamente se excluían a los impuber, a los pródigos y a los locos en su momento de lucidez, y las mujeres necesitaban de la autorización de un tutor. En la testamenti factio pasiva, la capacidad la tenían solamente los herederos, era para reclamar la herencia, y en este caso era exclusiva para los ciudadanos romanos. No entraban las mujeres, ni los esclavos, ni personas inciertas, ni personas jurídicas. Había ciertos requisitos que se tenían que cumplir para poder testar. Las mujeres sui juris tenían que tener la autorización del tutor para poder hacer un testamento. Las personas alieni juris no podían hacer testamento, ya que no tenían un patrimonio propio. Los cautivos de guerra se les tomaba en cuenta su testamento debido a la ley Cornelia, que se les tomaba como en sus últimos momentos de libertad. Los esclavos incluso se podían instituir como herederos, ya que se les daba la libertad por medio de la manumisión, así como también a personas ajenas. Así como se hacía mención de las gens, había otros llamados herederos extraños, que este grupo entra dentro de la clasificación de los gens. Eran aquellas personas que podían aceptar o rechazar la herencia, y esto se hacía por medio de un acto que se llamaba aceptación, llamado adición de la herencia. El usucapio proherede consistía en que cualquier persona ajena a los bienes, si se quedaba con ellos durante un año, podía hacer reclamación de ellos y proclamarse como dueño. Del contenido del testamento había cosas que se podían transmitir y cosas que no. En las que se podían transmitir estaban los derechos, por ejemplo los derechos de la propiedad, las obligaciones, que era por ejemplo en el caso de la manumisión de un esclavo, y las cargas era que el que quedara a cargo de la familia o las deudas que éste tenía. Lo que no se podía transmitir era el trabajo, como los cargos públicos, tampoco las relaciones jurídicas patrimoniales, la relación de que por ser, no sé, pretor tenías muchos terrenos, no, pues se los voy a dejar a mi hijo, no se podía. El usufructo tampoco, no se podía heredar el usufructo, el uso, la habitación y las obligaciones ex delicto. El contenido del testamento era necesario en la sucesión testamentaria instituir la institución de un heredero, que para que pudiera hacerse responsable de todos los derechos y obligaciones que iba a adquirir al morir el testador, así como también había sustituciones, que era nombrar a un heredero sustituto. En caso de que el primer heredero falleciera, ya el sustituto era el que se hacía responsable y el que adquiría la herencia. Había varias causas por las cuales un testamento podía ser anulado, como lo era que la falta de capitis diminutio del testador, que no tuviera la testamen facti el heredero, ninguno de los herederos recibiera la herencia, y el nacimiento de un posthumus, que era el nacimiento de un hijo después de la muerte del testador. Esto se daba porque no pudo ser instituido para heredar, ni tampoco para desheredarlo. Y tampoco, como ya se mencionó antes, se invalidaba también el testamento por la falta de formalidades. En las distintas formas de la revocación de un testamento estaba la de hacer un nuevo testamento, y eso revocaba el viejo. La destrucción intencional, del que el testador agarrara el testamento y dijera, lo voy a romper porque yo quiero. Y Justiniano aceptaba la revocación del mismo, pero con 3 testigos, que 3 personas que estuvieran ahí, de yo miré que él lo destruyó, que él quiso cambiar esto,
para que se hiciera válida la revocación del testamento.